Es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez. Lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando dos banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar. Perdón, una falla técnica. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver si lo puedo volver a poner. Está por acá Bernardo, Cristi ya también. Vamos, gracias a Dios por eso. Déjeme ver si puedo acá arreglarlo. Ya había dicho Bernard que por ahí iba a tener una falla en la compu. Creo que sí, ya la estoy viendo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si todavía lo podemos arreglar. Creo que sí. Ya estamos terminando los libros históricos, hermanos. Ya hoy se acaba el último libro histórico y empezamos con la poesía, con los salmos. Le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse. Aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión.
Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, Sigue los problemas, ¿verdad? En él, eh, no sé por qué. ¿Ustedes pueden ver la pantalla, hermanos? ¿Alguien que me diga? ¿Sí la pueden ver? Pues no está reproduciendo, ¿ah? No, yo no veo la pantalla, solamente veo el logotipo de la iglesia. Dice que perdí la conexión red. Ya ven, todo por cambiarse a Total Play. Todo por cambiarse al Total Play. Pero bueno, vamos a comenzar para no perder mucho tiempo esperando. El video nos iba explicando un poquito acerca de lo que se llama el libro Esther, un libro muy pequeño, pero nos deja mucho, ¿verdad? Fue uno de los libros más... Gracias, amor. Fue uno de los libros más discutidos en cuanto al canon bíblico. Había algunos eruditos judíos, de hecho todavía hay algunos que siguen peleando que no debería de estar por la sencilla razón de que no pertenece al... No menciona la palabra Dios en el contenido del libro como lo estábamos viendo en el video, pero la verdad es que es obvio, si es que hay que decirlo así, que la verdad del libro, a la hora de leerlo, representa o nos deja ver verdades bíblicas, ¿no? Verdades básicas bíblicas, y también es una parte importante para atender el entendimiento de qué es lo que estaba pasando con el pueblo judío, ya que recordemos que este libro es contemporáneo. Es contemporáneo al libro de Esdras, y es lo que ahorita vamos a estudiar, hermanos. Bueno, espero en Dios estén muy bien, vamos a comenzar. Hoy terminamos, gracias a Dios, todos los libros de históricos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Por ejemplo, este libro de Esther nos deja ver a Jesús. Dice los estudiosos que nos dejan ver a Jesús como Dios es nuestro Mardoqueo. Algo que vamos a ver es algo muy interesante en esta señal que nos muestra el libro, y lo vamos a ir comprendiendo conforme vamos a ir avanzando. De por qué la Biblia, bueno, los estudiosos creen que el libro de Esther nos muestra a Jesús como nuestro Mardoqueo. Vamos a primero entender claro quién fue Mardoqueo y ahorita lo vamos a platicar. El significado del nombre del libro se llama Esther, se refiere al nombre del personaje principal. La mujer Esther, ¿verdad? Una persona, como lo vimos en el video, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y amaba a Dios, claro, y también tiene una situación familiar un poco peculiar, y ahorita lo vamos a conocer. Uno de los libros, bueno, en todos los libros que hemos estudiado, ¿sí?
en todos los libros que hemos estudiado, mínimo tenemos, revisamos que las personas estudiosas, que los eruditos, concuerdan en tal vez, o hay una mayoría de opiniones hacia una persona, ¿no? En cuanto a este libro, esta fue una de las razones también que tenían problemas en cuanto al canon de la ley de Dios, porque no se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro. De hecho, las personas, el consenso de los eruditos reflejan esto, que no saben, no pueden llegar a una evidencia clara acerca de alguien. Por ejemplo, veíamos el libro de Crónicas, que pensábamos que pudo haber sido otra persona, pero todos concordaban en que era Esdras, ¿no? Vemos también el libro de Jueces, que decíamos, bueno, hay mucha discusión, pero la mayoría de las personas, de los estudiosos, concuerdan en que pudo haber sido Samuel. En este libro especialmente no se tiene como tal. Algunos creen que fue a través de un judío que estuvo por allá, pero claro que vivió los acontecimientos que estaban pasando. Algunos otros, una minoría de los eruditos, creen que fue Mardoqueo, por el 9:20 del libro, ¿no? El libro 9:20, que se menciona a Mardoqueo como que lo está platicando en una persona física, ¿no? Pero no es una evidencia muy contundente, o no es una evidencia que nos muestre a ciencia cierta que sí pudo haber sido Mardoqueo. La verdad es que está muy desconocido. Es el primer libro que encontramos de los que hemos estado estudiando, así como va el índice de la Biblia que tenemos actual. Es el libro que hemos encontrado donde más discusión hay. No se ha llegado a una ciencia cierta de quién sea este autor. Se escribe aproximadamente en el 475 a.C. ¿Cómo podemos saber? Bueno, por el rey Jerjes, más o menos sabemos en qué tiempo estuvo reinando, y también podemos saber porque tuvo una connotación muy grande en el tiempo de Esdras, de la segunda regreso de Esdras. Recuerden que primero regresa Zorobabel y luego Esdras. Años cubiertos, aproximadamente la historia registra 20 a 30 años, de los cuales es la historia del pueblo de Israel, o del pueblo de Judá también, en Persia, ¿verdad? Babilonia y después Persia. Palabra clave, vamos a encontrar las palabras claves como la providencia de Dios. Perdón, es que la Meli tiene achaques de embarazada, ¿verdad? Pero gracias a Dios. El capítulo clave lo vamos a encontrar en el 6. La mano de Dios cambia la situación. Aquí hay como un giro de 360 grados en los 10 capítulos. Viene el pueblo de Israel preocupado porque Amán quería destruir al pueblo, y el capítulo 6 nos muestra cómo si hubieran destruido al pueblo, gracias amor, si hubieran destruido al pueblo, pero Dios da un giro grande. ¿Por qué? Porque mete la mano con el pueblo de Israel, con su pueblo, y entonces cambia totalmente la situación. Versículos clave, vamos a encontrar el 4:13 al 14, el 6:13, también el 8:17 y el 9:26 al 28. Personajes clave encontramos 4. Claro que sí: Mardoqueo, Esther, Amán y Asuero. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Ok, el propósito del libro. Como tal, ¿cuál fue la idea del autor de este libro que quiso plasmar en estos libros? O sea, valga la redundancia, ¿verdad? En este libro. ¿Cuál fue la idea que quiso plasmar el autor? Fue escrito para mostrar la providencial solicitud de Dios por su pueblo, incluso cuando estaban en cautiverio y en una condición espiritual deprimida. Debido al pacto abrámico, Dios nunca permitiría que estos descendientes de Abraham fueran exterminados. Sigue bendiciendo a los que bendicen a Israel, y como en este caso, maldice a los que maldicen a Israel. Bendijo a Mardoqueo, bendijo a Esther, pero no bendijo, y de hecho maldijo a Amán. Termina incluso Amán colgándose en la misma hoguera que él preparó para Mardoqueo, y termina no solo él, sino también los suyos, ¿no? Entonces es algo muy importante que vemos en la escritura y que lo podemos interpretar hacia nuestra vida una idea muy hermosa acerca de cuando ya entendemos y sabemos que Dios nos escogió, nos tomó como hijos suyos y que así nos está cuidando. Hay una enseñanza, es lo que les decía, a lo mejor no menciona el nombre de Dios en todo el libro, pero tú ves esa providencia, tú ves ese amor de Dios a su pueblo, y se refleja grandemente cómo Dios fue proveyendo todo para cuidar al mismo, ¿no? Es algo maravilloso.
Muy bien, geografía. Aquí no vamos a conocer nada del pueblo de Israel. No estuvo en ningún momento ni en Israel ni en Judá. Estuvo 100%. Ay, le puse Palestina, perdóname, me equivoqué ahí. Es en la tierra de Persia. Aquí dice Palestina, me equivoqué. Era el otro mapita. Es en la tierra de Persia. Se enfoca la historia allá. Hay un dato importante, trasfondo del libro, se entiende en lo histórico y en lo cultural, por ejemplo, perdón, en lo geográfico. Esdras viene regresando y Esther se queda ahí está la historia de Esther pasando mientras Esdras está regresando a la tierra de Judá para establecer las cosas de las construcciones del templo y también darle el discurso cuando ya se forma también la muralla y el templo, ¿no? Hay un dato importante aquí, ya que vemos que hubo judíos y también israelitas que decidieron quedarse en Babilonia. Las personas, así como lo explica Nehemías y Esdras, las personas deciden quedarse o deciden ir a construir, regresar a Jerusalén, a construir ya sea la muralla o el templo. Pero hubo personas, como ya les comento, que sí se quedaron en Babilonia y como Dios cuidó a estas personas también allá en Persia, es lo que refleja este libro. En la primera parte lo vamos a ver del capítulo 1 al 5, que es una crisis que tenía el pueblo de Dios, un miedo, un temor que tenían en este momento. Del capítulo 6 al 10 vamos a encontrar la segunda parte, que es la protección divina para el pueblo de Dios. Perdón. En la primera parte encontramos 5 separaciones, por ejemplo, primero la deposición de la reina Vasti. ¿Qué sucedió ahí, verdad? Después encontramos ahí mismo que Esther llega a ser reina. Después el homicida y el complot de Amán, la intercesión de Mardoqueo y después vemos que Esther es escogida favorablemente para ser reina. Y ahí nos quedamos y entonces viene la otra parte. En el primer capítulo da el marco para la historia informando al lector de la deposición de la reina persa, Basti. Su marido, el rey Asuero, exigió que complaciese ante él y ante los líderes de la nación, quizá en estado de ebriedad, lo podemos ver del 1 al 10. El rey estuviera realmente exigiendo una prohibición libidinosa por parte de la reina. No nos lo deja ver claramente, pero lo que quería hacer era algo muy feo, ¿verdad? Ahí con todos sus comensales que tenía ahí. En todo caso, ella se rehusó. En su ira y humillación, el rey dio la orden de quitar de reina a esta Basti, ¿no? Lo encontramos en el 12 y 19 de el capítulo 1. A fin de cubrir la vacante, se celebró como un concurso de belleza a escala nacional. Fue un llamado nacional, lo vemos del capítulo 2, versículo 3. Jóvenes doncellas llenarían el lugar del rey y luego el rey decidiría a quién iba a tomar como reina. Esther, la judía, llegó a entrar en esta situación, lo vemos del capítulo 2, 5 al 8. Esther había perdido a sus padres. Aquí entra un poco el contexto de la vida de Esther, tenemos que entenderlo bien. Ella había perdido a sus padres y había sido criada por su primo, Mardoqueo. La instruyó, la instruyó, le dio la orden de que no mencionara que era judía. Estos dos personajes no parecen ser unos destacados ejemplos de espiritualidad, en contraste con Daniel y José, ¿no? Esther ganó el concurso y llegó a ser la reina. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dios usa a quien quiere para bendecir a su pueblo. Lo podemos ver. De hecho, ahorita vamos a ver que usó al mismo rey Jerjes. También usó a Ciro. También usó a reyes perversos para bendecir incluso a su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios nos cuida. El rey elevó a Amán, a un personaje que se llama Amán, a una posición de gran autoridad. Amán, como lo vemos, era una persona que era del antiguo Canaán, un descendiente de por ahí. En su cólera, Amón decidió librarse de todos los judíos. Tenía un problema ya cultural, sabemos qué problema tenían los judíos con los de Canaán. Por esta razón, Amán creció no queriendo a los judíos. Cuando Mardoqueo llega a saber que los judíos habían sido marcados para la destrucción a causa de sus acciones, persuadió a la reina Esther para que intercediese a favor de los judíos. Arriesgando su vida, Esther fue a ver al rey, lo invitó a un banquete y sería en el banquete que le haría su petición. También invita a Amán. Ahí fue un plan de esta Esther para llevar su petición al rey acerca de cuidar a su pueblo. Y el rey, pues claro, como amaba mucho a Esther, quiero pensar que era una mujer muy bonita, también era una mujer que le llamaba mucho la atención, pues bueno, termina dándole el permiso de estar de platicar con él, ¿no?
llevarle la petición. Algo que podemos ver es que cambia mucho la idea que tenemos hoy en día como matrimonio, como se vivía ahí en Persia, ¿no? Tú dirás, bueno, era su esposa, estaba tal vez al lado, uno se imagina en las películas de hoy en día y uno ve como que el reinado, el trono del rey y al lado la de la reina, ¿no? Bueno, en este pueblo no era así. Podemos ver claramente que incluso la reina tenía que llevar la petición y si el rey no aceptaba a la reina poniéndole su cetro, entonces la reina incluso podía morir, o sea, arriesgaba su vida. No era algo como lo vemos, ¿no? De que, oh, mi gran reina, no, sino en verdad estaban separados, ¿no? Esto viene, a veces queremos incluir el matrimonio de antes, incluso de los reyes, como lo conoceríamos hoy en día, ¿no? Pero no era así, era algo más duro. Para que entendamos el contexto, ¿no? Tú dirías, bueno, ¿para qué tiene miedo Esther, no? Pues diría, pues para escuchar a su mujer, ¿no? Porque tú estás acostumbrado o estamos acostumbrados a que hoy en día sí es, ¿no? Se tiene como una suerte de amor entre ellos porque pues, son esposos, ¿no? Porque está el rey y al lado estaba la reina, ¿no? No tenía por qué llamarlo un banquete porque rápido podía al lado de él pues darle su petición, no era así. En verdad tenía que hacer casi cita, ¿no? Y si el rey no la quería o el rey se enojaba, hasta incluso ella misma podía morir. No sabemos qué le pasó a ciencia cierta a Bastis y después murió, la mandó matar, no sabemos, pero vemos que sí en cualquier momento, si el rey se sentía humillado, si el rey se sentía molesto, pues arremetía con quien él quería, ¿no? Entonces sí era una parte de fe de Esther, un amor por su pueblo y podemos ver que también un amor para Dios, ¿no? Por lo que Dios quiere, ¿no? En la parte 2 vemos entonces la situación como gira, ¿no? Da un giro de 180 grados porque nos quedamos en que Amán, una persona que odiaba al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, termina haciendo un plan para poder destruir a los judíos. El tema es que Amán, en su contexto, vemos que primero odiaba al pueblo de Israel y también era una persona de gran poder en el pueblo, ¿no? En el pueblo de Persia, porque era el segundo a cargo del reino, el rey y luego él. Entonces lo podía hacer. Aquí vemos el contexto que las cosas estaban casi imposibles, ¿no? Tenía más poder que incluso la reina Esther. Viene la providencia de parte de Dios del capítulo 6 a Dios. Por medio de un conjunto de circunstancias divinamente ordenadas, aquí, si no hubiera pasado esto, ni siquiera Esther hubiera tenido mucho éxito. Tuvo que ser no la fe de Esther, no la gallardía de Esther, no la convicción de Esther, sino en verdad tuvo que venir una providencia de parte de Dios. Siempre la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso algunas situaciones, circunstancias que obligó a Amán, la persona que tenía que ser, que Mardoqueo se tenía que arrodillar e incluso darle honor a Mardoqueo. El hombre a quien no odiaba para la mujer y los amigos de Amán, esto fue un presagio malo, ¿no? Que Amán tuvo como sentenciado en el capítulo 6 al 13, del 6, 13, versículo 13 lo vemos. Esta postura sugiere que la mano invisible de Dios se había movido fuertemente en favor de su pueblo. Por ejemplo, Amán, el rey pide que todos le hagan honor a Amán, que se arrodillen a Amán, Mardoqueo no quiere, todavía le agarra más odio por eso a los judíos. Tenían también una fama de rebeldes, claro, o sea, así eran los judíos, eran muy celosos con su ley, entonces él decide no honrar a Amán, Amán se vuelve loco y entonces en un momento de situaciones providenciales de parte de Dios, entonces termina Amán dándole honores a Mardoqueo. ¿Por qué? Bueno, la razón es que estaban tramando matar al rey. Mardoqueo lo escucha y va y le comenta al rey. Entonces, por esta razón, Mardoqueo termina siendo honrado por este Amán, ¿no? En el banquete, ya viene el banquete, ya vamos de regreso a la historia de Esther en el banquete, rogó por su propia vida y señaló a Amán como el culpable de aquel asunto. El rey, que no tenía ni la más ligera idea de lo que estaba sucediendo, se enfureció y ordenó a la ejecución de Amán. A otra providencia de parte de Dios, ¿verdad? La ley que permitía la matanza de los judíos no podía ser abrogada. En la sociedad persa, la ley era superior a cualquier persona, incluso el rey. Una vez que la ley había sido promulgada, no podía ser anulada, pero se podía instituir otra ley que contrastase la ley anterior. Se hizo y se permitió a los judíos defenderse sin pena alguna por ello. O sea, no dijeron, ¿sabes qué? No le dejen de hacer nada a los judíos, ¿no? O perdón, dejen de molestar a los judíos. Ya estaba la ley. Pero Mardoqueo el rey les dice, ¿sabes qué? Si pasa alguna situación, ellos se pueden defender. O sea, establece una ley encima de la otra. La fiesta anual del Purim proviene de estos acontecimientos en Persia.
y celebra la liberación de los judíos de sus enemigos. Esto lo vamos a conocer después históricamente de esta fiesta que se celebraba. Y para terminar, el rey elevó a Mardoqueo a una posición de gran importancia en su reino. En esta posición, Mardoqueo fue usado para ayudar a los judíos del imperio persa. Fíjense, es muy importante esto porque reconociendo un poquito la historia de Mardoqueo, dice la escritura que ya Mardoqueo hace esto, pero no se le da ninguna retribución de esto, ¿no? En el momento que no se le da ninguna retribución de esto, uno diría, bueno, pero ¿por qué no? Mardoqueo no sé si se ofuscaría o diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no se me dio ninguna honra? Pero se entiende que es la parte providencial de Dios, porque llega un momento en el que el rey dice, oye, ¿en qué momento nosotros, después pasa el tiempo y dice, ¿en qué momento nosotros le dimos una retribución a Mardoqueo por esto bueno que nos hizo? Le dicen los siervos del rey, no, pues nunca le hicimos nada, ¿no? En ese momento, pues cuando Yaman viene con la idea de ya ejecutar a los judíos, pues tiene que darle honra a Mardoqueo, ¿no? Entonces fue una parte espiritualmente y providencialmente de parte de Dios. Entonces el libro está muy claro el mensaje que nos quiere reflejar, es que Dios cuida a su pueblo en medio de tanta corrupción, en medio de incluso cuando el pueblo dejó de buscar a Dios, como lo vimos en una espiritualidad muy baja, en una crisis espiritual, en una crisis personal, en una crisis como pueblo, Dios siempre se mantuvo fiel, ¿verdad? Entonces eso nos da un gran aporte a nuestra vida espiritual. Entonces estamos terminando el tiempo de los libros históricos, hermanos. ¿Alguien así quisiera compartir algo de este libro o en general de los libros históricos? Dale, amigo. Bueno, con referencia a este libro hay muchas cosas interesantes. De verdad, lees este libro y tú dices si algún productor de televisión ya lo hubiera leído, ya se hubiese inventado una buena serie, una buena novela, ¿no? Porque este libro lo lees y tiene de todo, tiene intriga, envidia, venganza, sabiduría, belleza. O sea, tiene un montón de elementos que bien podrías armar un drama eh, para una serie, ¿no? A mí realmente lo que me impacta más sobre este libro es la condición de las mujeres, que este libro bien podría utilizarse hoy en día para debatir y combatir sobre todo esos movimientos feministas, ¿no? Que tratan de supuestamente de empoderar a la mujer, pero en realidad no hacen nada de eso, ¿no? Me gusta el hecho de la trama porque pone a la mujer pone una mujer bella, por ejemplo, que no le basta la belleza para agradar al rey, y luego el libro le muestra a una mujer y que no solamente es bella, sino que es inteligente, que tiene temor de Dios, que tiene sabiduría. Y también aunado a esta segunda mujer, el libro también pone a un hombre sabio que sabe cómo tratarla, cómo educarla, cómo guiarla, cómo verla crecer. O sea, este libro en ese aspecto a mí me encanta, ¿no? Sobre todo cómo debe de conducirse una mujer, cómo debe de comportarse y las consecuencias de que la mujer sea más espiritual que afanada por la belleza, ¿no? Insisto, el libro tiene muchos puntos bonitos, buenos e interesantes que escudriñar, pero entre las cosas que más me gustan a mí es esta postura de las dos mujeres y cómo Dios obra a partir de la actitud de ellas, ¿no? Ese sería mi comentario, amigo. Muchas gracias, amigo, pero recordemos algo. Yo sí algo que veo
Es que 100% es una protección de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad, yo veo a Esther cuidando también una parte de su vida. Porque si el edicto de Amán a lo mejor el problema fue que no hablé mucho del edicto de Amán. Amán su edicto era exterminar a los judíos, que no quedara ni uno, ¿no? Entonces, si era el caso, y como ya no había mencionado al rey que ella era judía, acuérdense que le comentamos que Mardoqueo le dijo no lo digas, pues a Esther le iba a caer la espada, ¿no? Entonces, vemos que la condición de Esther no era tan espiritual en ese momento, si era algo como literalmente algo de su miedo, pues sí, o sea, por el temor del pueblo, claro, era una parte así, podemos pensar también una parte de ser pueblo de parte de Dios, pero también, sobre todo, una parte del cuidado personal, ¿no? Entonces, sí fue una providencia totalmente de Dios, ¿no? En medio de eso, Dios usa las cosas, ¿no? Para el cuidado de su pueblo. Otra parte de que la gloria siempre se la llevaba a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Dios, incluso cuando nosotros no queremos obedecer, Él nos está cuidando porque Él dice que nos dará, Él perfeccionará la obra que ha hecho en nosotros hasta el final del día, ¿no? Digo, de los tiempos, ¿no? Hasta que lleguemos con Él, hasta que seamos glorificados, ¿no? Y el tema de las feministas, pues sí, con este libro les das en la cara, ¿no? A todos esos movimientos falsos que hoy en día quieren generar, ¿no? ¿Alguien más, tú, Cris? ¿Algo que quieras mencionar, amiguita? Cuidado, mi amor. Muy bien. Si ya no hay ningún comentario. Perdón, Cris. Mi mami te está escuchando, pero no te puede hablar ahorita. Ok. Bueno, esa amiguita. Cuídense mucho. Gracias a Dios porque pudimos conectarnos un ratito. Ya vámonos a descansar. Ya es hora. Y que gracias a Dios porque estamos terminando ya una parte significativa de la Biblia, que es la parte histórica. Cómo todo va avanzando y puedes ver un conjunto de cosas, de situaciones, ¿cómo se llama esto? Ay, perdón, ando acá trastabillando, de cosas, de situaciones, también de circunstancias que nos definen 100% que Dios nos ama grandemente y muchos dirían, no, pues es que ¿cuántos mató Dios? ¿Cuánto pasó? Bueno, ya así por afuera, viéndolo, estudiándolo más, nos damos cuenta que no, que Dios ama en verdad a las personas y que el que decide poner su confianza en Dios, el que decide seguir adelante con su fe, pues bueno, dice la Biblia, yo te libraré de todo eso, ¿no? Y la verdad es que Dios así ha librado a su pueblo y sobre todo también librará a su iglesia de eso. Dios les bendiga mucho, hermanos. Les quiero compartir, ya por último, no comparto canciones en tiempos de libro por libro, pero me pareció bueno compartirlo ahorita. Déjenme, me acuerdo el nombre. ¿Qué creen que andaba de chillón? Y estaba orando a Dios, diciéndole, Señor, ya sabes, ¿no? Aquí estoy de nuevo. Te necesito, Dios. Y Dios me habló mucho con esta canción en el trabajo, estaba escuchándola. La verdad es que le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya me siento un poco otra vez, me siento cansado y toda esa onda. Entonces me gustaría que la escucharas, porque tiene que ver un poquito con el cuidado de Dios hacia su pueblo, en que Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Entonces, ponle mucha atención, me pareció muy buena. Y con esto te dejo. Espero en Dios, hermanos, verlos el domingo. Recuerden, el domingo arrancamos exactamente a las 10 de la mañana. Y empezamos con eso. Bueno, no les voy a poner la canción porque ya se me trabó aquí. Pues no se preocupen, la pongo el domingo. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Arrancamos con el estudio. Luego, yo creo dejo 5 minutos, 10:05 arrancamos. Y empezamos alabando a Dios. Y de ahí arrancamos y para no tardarnos mucho y poder cubrir los tiempos. Estén orando, hermanos, todo el tiempo por los demás y salúdenos, ¿vale? Cuídense mucho, Dios les bendiga y nos estamos viendo el dominguito, ¿vale? Acuérdense ponerse al corriente estas 2 semanas. Bye, bye.